Bueno, muy buenas noches en mi caso, muy buenas madrugadas. Son las 1:40 por estos lados. Quería abordar un tema antes de poder, porque quiero hablar igual del clásico, pero eso será lo más probable en el siguiente video. Quizás este lo suba, lo más probable y lo que quiero, lo que tengo en mente, es poder subirlo, eh, como dije, antes del clásico. Entonces, y el del clásico subirlo antes del clásico, entonces sería el sábado clásico, hoy que es jueves madrugada, durante el jueves o viernes subir este video y ya después hablar del clásico. Lo que quería abordar en este, em, en este video, en este podcast que estoy haciendo, es acerca de la Champions. La mentira que, bueno, es que tampoco lo quiero denominar así porque en el fondo es un trofeo el cual tiene prestigio y tal. No me gusta desmilitarlo porque se, se puede desmilitar, pero a la vez considero que no. Porque en el fondo es un trofeo importante en el cual compites contra los mejores equipos de Europa, comillas, porque claro, a veces no participan los mejores. Y bueno, quería hacerlo en el formato de dar un poquito mi opinión y ir repasando un poco a poco lo que han sido estas Champions y particularmente esta. Que esta encuentro que ha sido una de las más justas a mi parecer en lo que respectan todos los años, más contemporáneos. Y, y nada, sin más preámbulo, comenzar un poquito. Bueno, como para el que no, para la gente que escuchó el video y para los que no, había hecho un video hablando de la eliminación del Barça, de cómo aquí se premia mucho más el poco error que puede tener uno, lo que poco arriesga y lo que mucho gana a veces, como en el caso de la eliminatoria del Barça a las semifinales fue el Inter, como lo ha sido muchas veces el Madrid, equipos que no están acostumbrados a proponer, a ser el equipo dominante, a ser el equipo en el cual ofensivamente está todo el rato a full. Y pues a mí en lo personal es algo vergonzoso, bochornoso, porque para jugar así pues es que eso no es jugar, para mí no es jugar en la vida. Pero bueno, considero que esta es una competición que premia mucho el marketing, se ve muy valorizado el hecho de avanzar más que de jugar bien, de que el equipo esté bien en líneas generales y que hace que el fútbol sea algo atrofiado, algo que se está echando a perder poco a poco, porque hay gente que no sabe de fútbol que puede comentar, gracias a la Champions, de fútbol. Me explico un poco más. Por ejemplo, el Aston Villa excepcionalmente esta temporada llegó a cuartos. Avanzó muy bien, tenía un muy buen plantel, jugó muy buenos partidos, genial. Pero esto puede abrir un debate, el debate que siempre ha estado, de que la Premier es la mejor liga del mundo, que por cierto, poco se habla de que el campeón estaba definido hace muchas fechas, de que los descendidos estaban definidos hace muchas fechas, y que lo único que se está jugando son los puestos europeos, que bueno, hasta por ahí se están jugando porque están muy cerraditos, entonces prácticamente ya está listo todo. Bueno, entonces un equipo como el Aston Villa, el cual no es de renombre, que pueda llegar a una instancia como los cuartos de final, donde en esta Champions estuvo Arsenal, Real Madrid, PSG, Barcelona, Dortmund, Bayern, Inter. Perdón por la voz, es que son las 2 de la mañana y aparte el resfrío no es algo poco. Y que el Aston Villa llegue a estas instancias con estos equipos a sus costados
da a malinterpretar las cosas, a decir, hombre, un equipo en inglés que, como el Aston Villa, que esté contra estos equipos, es porque es muy bueno, es porque esa liga compite. Claro, se puede decir eso. No siempre es así. eh, no siempre las cosas se dan no se materializan de tal forma. El Dortmund es un claro ejemplo. La temporada pasada llegó a la final de Champions. Si no me equivoco, estaba cuarto, ni peleando la liga. Entonces, hay un error de concepto muy importante en cuanto a la Champions. Recordemos que la Aston Villa quedó entre los 8 primeros. No fue memorable la campaña de la Aston Villa, si no me equivoco, en Champions. Si bien es cierto, claro, le gana el PSG y tal. No deja en evidencia muchas cosas. Que en un sorteo que te ayudan, o sea, no te ayudan, sino que sale un sorteo favorable, pues claro, te puede ir bien, te puede ir muy bien. Y el caso de la Aston Villa fue así. Claro, la Aston Villa tiene un partido meritorio, le gana al Bayern, le gana a Boloña, pierde contra el Brujas, empata contra la Juve, si no me equivoco. Y esos son como los puntos fuertes, o sea, no hay tan... Juega contra el Young Boys, que no es un equipo fuerte, de hecho, queda con 0 puntos en Champions. Entonces, juega contra el Leipzig que también estuvo fatal esta Champions. No es algo no es algo meritorio para poder quedar entre los primeros 8. Si bien es cierto, como dije, contra el Bayern, genial. Contra la Juve empató bien. Acabo de nombrar otro equipo que no recuerdo cuál era, contra el que jugó y también estuvimos sacando un buen partido. Boloña, bueno, en fin, son equipos que no están acostumbrados a fases importantes de Champions. Si bien es cierto, claro, Leipzig estuvo en una fase importante de Champions, la 19-20 por ahí, en semis. Fue una época donde estuvo el COVID, después jugó contra rivales que no eran de tan buen calibre. Y claro, ahí se favorece un poquito más. Favorece a estos equipos como Aston Villa, como el Lille, que quedó entre los 8 primeros, la aleatoriedad. La aleatoriedad, la suerte y no el mérito. La meritocracia no entra en juego. Entonces, eso es una fase, algo importantísimo a recalcar. Lo que dije yo con anterioridad fue que la Champions premia más eso, lo que estaba diciendo. Y que esta Champions fue la Champions, la Champions, fue la Champions más justa en el sentido de calidad. Porque entre los primeros quedaron equipos muy buenos. El City jugó contra el Real Madrid. El City estaba en una mala dinámica, ganó el Madrid porque Madrid estaba mejor. El Sporting contra el Dortmund estaba mucho mejor. Bueno, comillas. Benfica clasificó contra el Mónaco dándonos un partidazo. Ambos equipos que jugaban muy bien. El Brest, que le metieron un palizón de aquellos, el PSG, bueno, y se demostró un poquito más el PSG lo que era. El Feyenoord, si no me equivoco, le termina ganando al Milan. Claro, le gana al Milan. El PSV le gana a la Juve. Y bueno, enfrentamientos muy buenos que se premia más a la calidad y da un poquito más de mérito, ¿no? Aún así, entra mucho el factor de aleatoriedad. Por ejemplo, ¿a qué me refiero yo? El Barça queda segundo de grupo, segundo de la clasificación general, termina jugando el partido de cuartos, la llave de cuartos la termina jugando
en Alemania. La llave de semis la termina jugando en Italia. O sea, las dos las juega de visita, siendo segundo de la clasificación de 36 equipos. O sea, meritoriamente es el segundo mejor en una fase regular de 36 equipos. Terminó tocándole de visita en las dos fases finales de eliminación directa. O sea, es algo muy curioso. No hacia el Madrid, que el Madrid, por ejemplo, quedó en fase de repechaje. Terminó jugando contra el Arsenal en el Bernabéu. Que bueno, también he visto también un dato de que las últimas 15 llaves de eliminación el Madrid termina jugando 10 en el Bernabéu. Curioso. No digo que sea raro, pero es curioso. Muy curioso que la aleatoriedad le haya favorecido. Y justamente en la Champions que ganó. Bueno, esta Champions yo considero que es una muy acertada. Bueno, el Inter no hubiese estado en la final si no hubiese sido por las cosas raras que pasaron en el partido del Barça. Si hubiese sido por el Bayern también. El Bayern hubiese sido más aceptable tenerlo en la final que el Inter, pero bueno, son cosas del fútbol. Bueno, la Champions de la 23-24, esta Champions lo termina ganando el Madrid en una final contra el Borussia Dortmund en Wembley, si no me equivoco. Sí, Wembley. 2-0, gol de Carvajal y Vinicius, si no me equivoco. Estas Champions a mí me llaman mucho la atención. O sea, yo no recordaba que fueran así, pero ahora me hace mucho sentido todo lo que estoy viendo. Esto es un abuso, o sea, es un atraco al deporte fútbol como lo conocemos, del mérito de jugarlo y tal. Porque claro, tenemos en el grupo al Bayern, el Copenhague, Galatasaray, Manchester United, que entre los últimos tres, ¿cuál de los tres es peor? O sea, el United en este tiempo estuvo en una forma fatal. Después en el grupo B tenemos al Arsenal PSV en Sevilla, que es un grupo bastante igualado. En renombre no tanto, pero en circunstancias de estas, pues sí. Y termina pasando el Arsenal PSV. Por cierto, en el del Bayern termina pasando el Bayern y Copenhague, respectivamente primero y segundo, con 8 puntos de diferencia entre uno y otro. O sea, para que distanciemos un poco los niveles. En el grupo C, que está el grupo del campeón del Real Madrid, esto es una... Esto es una... Esto es... algo que... increíble. El Madrid termina pasando con el puntaje perfecto, seguido del Napoli, con 8 puntos menos. Después el Braga y el Unión de Berlín. A mí no me gusta desmerecer a los equipos porque son equipos de calidad, están jugando sus ligas, la máxima categoría de sus respectivos países, genial. Pero competir contra la Unión Berlín, que la Unión Berlín en la 2024, si no me equivoco, estaba peleando el descenso. El Napoli ahí quedando séptimo por ahí. Hombre, que muy meritorio esto no es, quedar primero en este grupo. La Real Sociedad sí que es meritorio, pero a la vez hay cierta perjudicación. ¿Por qué? La Real en su grupo está con el Inter, Benfica y Salzburgo. Queda con el puntaje igualado con el Inter, pero con mayor diferencia de goles, por lo cual termina pasando primero. Segundo queda el Inter, tercero el Benfica. Y con puntaje igualado con el Salzburgo, 12 puntos Real Sociedad e Inter, Benfica, Salzburgo 4. Atlético de Madrid en su grupo termina pasando primero, 4 puntos más que Lazio, 10 puntos tienen, Feyenoord 6 puntos y Celtic 4. Grupo F, aquí es donde viene lo importante. El grupo F constaba de ser el grupo de la muerte. Dortmund, PSG, Milan y Newcastle. En ese orden. Dortmund termina pasando primero, PSG segundo, Milan tercero, con puntaje igualado con el PSG.
Después viene el grupo G. El City termina pasando con puntaje perfecto. Seguido de Leipzig, Young Boys y Estrella Roja. O sea, son rivales de categorías pero inferiorísimas. O sea que un grupo con estos rivales no merita nada. Y después termina la clasificación con el grupo H, que es el grupo del Barça. Aquí el Barça tenía pasando con puntaje igualado, igual que el Porto. 12 puntos cada uno. Primero el Barça, tercero Shakhtar y cuarto el Royal Antwerp. Y bueno, ¿qué pasa aquí? La distribución acá en la fase de grupos es de primeros contra segundos, en una aleatoriedad tremenda. A la Real Sociedad le toca contra el PSG, que quedó segundo, y son rivales totalmente de niveles peldaños de diferencia. Bueno, ya ves, descaradísimamente desiguales, como Manchester City Copenhague, que el City le termina ganando 6-2 en el global. Real Madrid Leipzig 2-1, que termina ahí pasando de forma polémica. El Bayern Lazio, que ahí no había duda de que el Bayern iba a pasar. Era una eliminatoria que estaba un poquito cantada. Arsenal Porto. Esta estaba igualada porque Arsenal no estaba tan bien como ahora. Y el Porto jugaba mucho. Increíblemente el Porto no le ganó ninguno de los partidos al Barça, los perdió. Napoli contra Barcelona. Aquí el Barça termina empatando en Italia 1 y en Montjuic termina ganando 3-1. El Barça jugó en esta Champions, jugó muy buena Champions, más concentrados que en Liga, bueno, más ordenados más que nada. Y además que los golpes de fase de grupos, de perder contra el Royal en Bélgica de una forma estrepitosa, como fue de que marcó Guillou el 2-2 en el 91 por ahí, y en el 93 terminó marcando el 3-2, pues jode, ¿no? Y también perdiendo contra el Shakhtar en Ucrania, no sé si jugó en Ucrania, pero bueno, son ucranianos, termina ganando 1-0, toca un poquito la moral. Entonces, después el Barça en fase eliminatoria jugó bastante bien, pasó lo que pasó con el PSG y tema cerrado. PSV Dortmund, rivales igualados, que al final termina pasando el Dortmund netamente más por calidad que por otra cosa. Y Inter Atlético Madrid, que yo considero que aquí, como había comentado en el vídeo de ayer, si no me equivoco, que el Inter era el mejor visitante de Europa en ese momento en el cruce contra el Atleti. Y el Atleti era el mejor local de Europa. No había perdido ningún partido de local. El Inter no había perdido ningún partido visitante. Y se enfrentaban en la faceta contraria cada uno. Y bueno, termina... no recuerdo muy bien cómo termina ese partido. Terminan yendo a penales y pasa al Atleti. Con un penal chutado a las nubes de Lautaro, si no me equivoco. Bueno, en fin. Y aquí está lo que digo yo, la meritocracia, lo que no se premia nunca, que es el Real Madrid City, que, chaval, este partido, el City pues salió a buscarlo en el Bernabéu, 3-3 termina ese partido, un muy buen partido de hecho, en cuanto a goles, porque de propuesta uno solo. Y bueno, en Inglaterra el Madrid trata de buscar el primer gol, le sale tras una jugada un poco caramboleana de no recuerdo quién, Rodrigo si no me equivoco. No recuerdo si termina marcando Rodrigo Bellingham. Y de ahí ya para atrás ahí para adelante es un monólogo de aquellos. Creo que termina marcando Doku el 1-1, en la prórroga encerradísimos. Bueno, todo el partido termina yendo a penales y en penales el Madrid pasa. Bueno, hay que decir el semis. El Dortmund contra el PSG, una histórica, porque el Dortmund termina eliminando al Atleti y ganándole en el Wanda, si no me equivoco. Después el Dortmund gana 1-0 gana 1-0 en Alemania y la vuelta le toca en Francia y la gana. Es
estoy casi seguro de eso. Dudando un poquillo, pero equipos que proponen son PSG, Barcelona, Arsenal un poco, Bayern, City. Equipos que no proponen justamente llegaron todos a la final en esta Champions, que es el Dortmund y el Real. Perdón, el Madrid. El Madrid. Y por la otra llave, pues un Bayern Real Madrid. Que el Bayern aquí no estaba en su mejor momento. Al Bayern le termina ganando la Liga en esta campaña el Leverkusen. Y bueno, el Bayern también haciendo muy buen papel en Champions, como ganándole al Arsenal. Un Arsenal que se veía previsible como que podría ganarle al Bayern Múnich. No fue la ocasión. Termina pasando el Bayern. En Alemania terminan empatando a 1, si no me equivoco. Goles de Vinicius y no recuerdo el gol de Bayern, pero los goles son como casi encima, ¿no? El primero fue de los alemanes, después termina marcando Vinicius tras un posicionamiento horrible de Kim Min-jae. Y después pasa lo que pasa en España. ¿Sabes que no recuerdo si fue? Creo que sí fue. No, fue 2-2 en Alemania. Claro, fue 2-2. O no fue, sí, fue 2-2, efectivamente, fue un 2-2 y después fue un 2-1 claro, porque en España termina marcando Rudiger y Joselu tras ese rebotito raro. Bueno, ese partido también es bochornoso porque el Madrid, pues, de proponer no mucho. El Bayern, una vez que marca, empiezan a pasar cosas rarísimas de que ese nerviosismo y tal. Lo que pesa mucho en esta Champions, que es jugar de visita las llaves en la recta final, le termina pasando al Bayern, empieza a jugar rarísimo, a equivocarse en cosas muy raras. Neuer, que había tapado todo el partido en un chute muy flojo, le termina dando un rebote a Joselu, que termina marcando el empate. Y si fuera poco, después el Madrid en las últimas partes del partido, en los últimos parajes, un centro a Rudiger, o no recuerdo si Rudiger lo saca. Yo recuerdo que ese ya estaba molestísimo por todo lo que implicaba el partido. Termina marcando el gol el Madrid, con un gol anulado de Ligt. El segundo gol del Madrid creo que estaba offside, pero no está bien rectificado. El Madrid termina ganando esta Champions contra un Dortmund que, hombre, en el papel se veía y de aquí a martes se veía que no iba a ganar en la vida. Y pues termina pasando, ¿no? Termina una Champions más con mal sabor de boca para el barcelonismo en general. Aquí yo lo hablo desde una perspectiva culé, que al barcelonista le dolió bastante el haber caído contra el PSG de esa forma como fue, porque un partido muy meritorio hizo en París. El PSG no perdía desde mucho tiempo antes de ese partido, y de local mucho más. Entonces el Barça va y le gana en Francia, un partido complicadísimo, y después la expulsión de Araujo termina tirando todo por la borda. Y encima que ese partido marca una antes y un después, porque el Barça estaba peleando la Liga, pero no siendo primero y no estando muy cerca del primero, que era el Real de Madrid. Entonces, si el Barça pasaba de fase, iba a ser un paso más importante hacia la Champions, que era el único título que podía competir. Había quedado eliminado de Copa, perdió la Supercopa, de Liga estaba muy lejos, y lo único que quedaba era la Champions. Entonces esto fue como un golpe de realidad de que no se iba a ganar la temporada, y después lo fue aún peor, porque creo que después de ese partido va el clásico, que se pierde 3-2, que hay con cosas rarísimas. Se gana un partido contra el Valencia, si no me equivoco, 2-0, o creo que fue goleada 4-0, y después se pierde contra el Girona. Contra el Girona se pierde 4-2, ahí con esta gente transformándose en la Brasil del 70, con Porto haciendo un golazo desde su casa, y cosas raras, cosas muy raras.
esa temporada no se dio nada y pues en la Champions se dio todo para el Madrid. Que a ver, esto es lo que digo yo, que se premia mucho la aleatoriedad. Que el Madrid le toque justo en la llave donde está el Leipzig, pues es acojonante, ¿no? Que la llave más fuerte era del otro lado, donde estaba el PSG, estaba el Inter, estaba el Atleti, estaba el Dortmund, el Barça, el Napoli. Y que le toque del lado donde está el Copenhague, el City, el Leipzig, Lazio, Bayern que no estaba en un buen momento, por cierto. El Arsenal, que tampoco estaba tan entonado, pero más que el Bayern. Y el Porto, que tampoco es un rival tan duro, pero te puede hacer un poquito el lío, un poquito. Eh, hombre, toca un poquito la moral, ¿no? De que después vayas tú, juegues, que es segundo de grupo y te toque Dortmund, te toque Inter, te toque un equipo que le ganaste ya sufriendo mucho en un campo complicadísimo como en Portugal, del Benfica me refiero, y, y pues eso en líneas generales. Eh, y bueno, ¿qué hablar de las otras Champions? Yo de Champions me acuerdo mucho de algunas cosas. La 22-23, las cosas raras que pasan para que el Barça quede en Europa League. 21-22, el proceso de Koeman que nos deja varados ahí tratando de ir al milagro de Múnich, en el cual el Barça pierde de forma horrible 3-0. En la 2021, la mala suerte de que nos toque el PSG en octavos. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Guardiola es el que le ha encontrado más el antídoto a la Champions, llegando a muchas veces a fases finales. En la 2021 llega a la final, termina ganando la 22-23, gana con el Barça la 8-9, la 10-11 queda en semis. No, en la 9-10 queda en semis, en la 10-11 la termina ganando. Y compite muchas veces en fases finales, ¿no? Semifinales en 14-15. Y bueno, en general hay veces que se puede competir contra esto, contra la poca deportividad, el poco profesionalismo de jugar, de proponer. Pero casi siempre se termina premiando el que menos errores comete y que es el equipo más conservador, que suelen ser los Madrid, los Inter, los Atleti, que el Atleti tuvo una época donde le salía todo lo habido por haber, que llegó muchas veces a fases finales. 16-17 llega a semis contra el Madrid, 15-16 llega a final, 14-15 no recuerdo muy bien, la 13-14 llega a final. Entonces era algo que claro, tú dices, el Atlético, siempre se ha dicho, el Atlético juega atrás, juega todo metido atrás, ese es el discurso, juegan todos atrás. Y claro, es por algo, ¿no? Es porque siempre han estado atrás, siempre juegan así. Siempre en la Champions, que es una competición donde la gente ve más partidos que en cualquier lado, tú no ves un Atlético a la vez. Por ejemplo, si no eres del Atleti, tú no ves un Atlético a la vez. O quizás te puede gustar mucho el fútbol, claro, lo ves. Pero si tú no eres tan amante del fútbol, tú no tomas los fines de semana para ver fútbol, no vas a ver un Atleti a la vez o un Alavés Atleti. No lo vas a ver. Es poco probable que lo veas. Y que lo veas concentradísimo viendo los 90 minutos, todos los parámetros de cómo se posiciona el Atleti, de cómo se posiciona el Alavés, no lo vas a hacer. Entonces, claro, esa visión de que el Atleti se mete atrás es por algo. Y es por una competición que todos ven. Y exactamente es por la Champions. Que curiosamente ese relato se armó entre esos años, donde el Atleti quedó muy arriba. Y ya sabemos por qué es, o sea, al menos lo estoy explicando aquí. Entonces, equipos que proponen se jode mucho en estas competiciones. Por ejemplo, el PSV, yo este año le tenía mucha fe. La 24-25 actualmente le tenía mucha fe contra el Arsenal. Yo sigo mucho el fútbol neerlandés. El PSV yo consideraba que era un equipo muy bueno, muy capaz, muy ofensivo, con gente que ataca todo el rato. Un jugadorazo como es Bergman, que me encantaría hablar de él en algún momento, pero creo que se tiene que dar la oportunidad en la cual él está en un momento muy top y el Barça necesita un jugador de este perfil,
como para que pueda hablar de él, pero en este momento el Barça no necesita a nadie así. Tenemos a Bernal, Casado. Bueno, me estoy desviando un poquito. El PSV es un equipo muy ofensivo, el cual proponía mucho. Yo pensé que iba a llegar un poquito más adelante y le propinaron un 7-1, o sea, de aquellos. Y el Arsenal tampoco es que proponga mucho. Eh, el único que se diferencia entre el PSV es cualitativamente. El Arsenal tiene muy buenos jugadores, defensa muy férrea. Odegaard, que es un jugadorazo, Saka también es un jugadorazo. Entonces es más calidad que otra cosa. Porque fútbol no... Nada que envidiarle el PSV al Arsenal, más bien al contrario. Y lo mismo pasa con el Inter. El Inter quizás contra un PSV también lo hubiese ganado. Y hubiese ganado netamente por calidad. Hombre, que como decía Thuram, el otro día estaba tomando balones con el pecho y dejándole en el pie a Varela, a Çalhanoğlu, a toda esta peña. Y claro, es por la calidad. La calidad de los jugadores también tiene mucho que ver. Y claro, la suerte también. Y el margen de error es menor y más se nota. Más se nota. En estos partidos de eliminatoria más se nota. Una resbalada como la de Gerrard te sentencia la liga más rápido. Te sentencia una copa más rápido que una liga. Porque ese resbalón mítico de Gerrard creo que quedan algunas fechas por jugar. Y claro, el Liverpool no dependía de sí mismo, pero aún así podía depender de alguna caída. En un partido como una eliminatoria, en el minuto 80 tú te resbalas así y pues mataste todo. Es el gran responsable de que no hayas ganado el partido. Eso es lo que se diferencia de la Liga de Campeones, la Champions, con una liga doméstica. Con una liga con 30 y pico equipos, con 20 equipos, donde hay que jugar 30 y pico partidos. La constancia y la meritocracia es premiada al 100. En una competición como la Champions, no. No, para nada. El Madrid no es el mejor por tener 15 Champions. Cuando se entienda esto, el fútbol va... los perros van a volar. Pues es algo complicadísimo de entender y que nadie lo va a entender. Nadie. Y bueno, después de todo este análisis medio rarete que he hecho, la conclusión a la que siempre he llegado yo y que quiero que se tenga un poquito más de consideración es que el Madrid... el Madrid. Claro, el Madrid es el máximo ganador de la Champions, pero no es el mejor equipo. Eso es el resumen, ¿no? Que el mejor no siempre la gana. Que muy pocas veces la gana el mejor. Y que, por ejemplo, la 23-24 el Madrid no fue el mejor. Quizás era el menos malo, por así decirlo. El que tenía como más casta, más... No sé qué tenía, pero la ganó de una forma en la que yo no te puedo explicar del por qué otros equipos no la han ganado. Quizás Leverkusen estaba en mejor forma, no estaba participando en Champions, lastimosamente. El PSG se encontró justo con un Dortmund inspirado. El Inter quedó eliminado contra el Atleti. Es prácticamente lo que se dice en esto, lo que estoy diciendo es que en resumen se le dio todo al Madrid. El Madrid pudo aguantar contra el City en Inglaterra. Se le dio todo al Madrid, terminó campeonando de una forma en la cual no es fútbol. No es fútbol para nada. La 24-25 esperemos que sea el PSG el campeón. A mí personalmente yo detesto al PSG, pero prefiero que gane un equipo que propone a otro que es más de lo mismo. Y que el resumen es ese, que la Champions no siempre la va a ganar el equipo que merezca, sino que el equipo que... ¿Cómo decirlo? El equipo que esté con más suerte, porque a la vez de tener suerte también hay que estar ahí bien, con los cojones bien colocados. Y es eso, más que nada, es tener la casta en el momento exacto y no liarla,
como el Barça le ha pasado un montón de veces, como esa jugada de Dembélé que no termina marcando el 4-0 contra Liverpool, de la cual se habla mucho y que considero que Liverpool igual hubiese marcado 4 goles en Anfield, que el Barça hubiese jugado mejor en el Camp Nou contra la Roma en 17-18, qué sé yo, que el Barça lo hubiese tocado en la otra llave al contrario el Bayern en el 8-2, que el Barça lo hubiese tocado un distinto grupo en la 22-23. Hay muchas conclusiones en las cuales la suerte no está del lado del que uno quiere. Que no lo hubiesen expulsado a Araujo, que hubiese tocado pasar al Bayern y quizá hubiese sido distinta la historia en esta Champions. La suerte siempre va a jugar mucho en estas competiciones. Considero que la forma mejor de evaluar un campeonato europeo sería en un formato de liga regular, de ida y vuelta, tener partidos entretenidos en todos lados. Para mí eso sería, para todos yo creo que sería un placer ver cómo el Atleti, no sé, pincha contra un Celtic en España, el Barça como tiene una victoria histórica en Old Trafford y cosas así, ¿no? Que son más vistosas, más regulares y que se premia la constancia y ya podemos hablar un poquito más de algo justo. Ya si el Madrid la gana ya no podría tener una excusa al menos, qué sé yo, o quizás en una que otras le ayudan, al igual como puede ser al Barça, como puede ser al Bayern, como puede ser a cualquier equipo. Es más meritorio. Y bueno, eso es lo que yo quería plasmar en este podcast, en este contenido de audio, que la Champions no tiene que ser considerada tan importante como tal. Tiene que ser más considerada importante la Liga, que la Liga es constancia pura. Y pues eso, más que nada es eso. Esperemos que tengamos una final interesante este año y que en los años siguientes el Barça pueda desmontar un poquito la milonga esta de meterse atrás, de hacer tiempo, de las faltas guarras y tal. Que el Barça pueda ser campeón de una buena forma. Y que también tenga la suerte que tienen estos equipos. Así que eso, espero se entienda bastante claro lo que quise informar, quise dar con estos datos y mis percepciones. Como dije, voy a estar haciendo otro video hablando del clásico. Y pues nada, un saludo. Yo encantado de leer lo que quieran poner en los comentarios. Y me están escuchando en otros vídeos hablando de fútbol. Así que eso.